Radio La Voz se Sí, hizo más conocida desde que la cerraron. Dice que no hay mal que por bien no venga. Ayer el programa de Beto Ortiz pasó un audio en el que, atribuyéndoselo a usted y a Radio La Voz, en el que señalaban que asusaban a la gente diciendo que había miles de muertos. O sea, ¿ese audio Sí. le pertenece a usted? No pertenece, no es la voz de ninguno de nosotros, con toda seguridad, ni de una llamada telefónica. Además, en ningún momento los personajes que se entrevistaban en ese reportaje dijeron Radio La Voz hemos escuchado, sí hemos escuchado radioprograma. O sea, ¿usted cree que esa transmisión puede ser de radioprogramas? Puede ser de una llamada que le han hecho a radioprogramas. ¿Qué es lo que ustedes empezaron a narrar cuando sucedieron los hechos? Comenzamos a narrar tal como estaban sucediendo los hechos precisamente ahí. Pero por eso, a las ¿qué era lo 6:30 que de la decían? mañana recibimos la primera llamada que comienzan a informar que se había iniciado el desalojo. Luego, después de media hora, comenzaron a llegar los primeros reportes de heridos, algunos escapando de la balacera que ya se escuchaba y otros siendo trasladados por sus propios compañeros nativos. Nosotros, el último informe que se dio, porque a las 11 de la mañana nos cortaron la luz y salimos del aire, fue de 7 policías muertos, que es lo que se había logrado ver. 7 policías muertos y más o menos unos 8 o 9 nativos. ¿Usted creía Luego, que era cierto lo que pasaba? ¿O? pero si estaba escuchándolo. Y en realidad cuando comenzaron a llegar las noticias de muertos y sobre todo de policías, era peor, era increíble la cosa. No pensamos que se hubiera llegado a ese extremo, pero ¿cómo van a morir policías? La luz vino más tarde, pero como escuchamos a las 10 de la mañana las amenazas de la ministra Mercedes Cabanillas, en realidad ya no salimos. Dije, nos están amenazando y es muy posible que en algún momento salgamos del aire. Y prácticamente la primera actitud de los nativos era que se vayan, que se regresen, o en todo caso, bueno, retenerlos, alguna cosa, pero en la desesperación se les escapa balas, ráfagas, hieren a nativos, caen, y ahí sí, pues ellos ven caer un hermano, inmediatamente los desarmaron y los mataron a los policías. ¿Y usted por qué cree que se dio la masacre en la estación de policías? ¿Cuál sería una explicación La explicación racional? sería, sí puede ser válida la explicación de que los nativos se enteraron de que sus hermanos estaban siendo atacados en la curva del diablo, ¿no? Por cualquier forma se enteraron, no solamente por la radio, porque emisoras de nivel nacional como Radio Programas, como Radio Marañón de Jaén, que incluso transmiten a Guajún, estaban hablando de lo que pasaba en la curva del diablo y de la forma como ellos narraban y hablaban. Pues Radio La Voz se queda chiquita y ellos tienen dentro de su cultura eso del ojo por ojo, diente por diente. Entonces por eso pues sacrificaron a esos policías que estaban ahí, con los cuales se llevaban bien durante varias semanas ya. Aclare, Radio La Voz, ¿dónde está ubicada? Radio La Voz está ubicada en la ciudad de Bagua Grande. El radio de acción de La Voz es la provincia de Ucubamba y sus 2 principales distritos, Bagua Grande y Cajarulo. No llega más allá, porque es una emisora que tiene una antena con una potencia de solamente 100 vatios. Si hubiéramos incitado a la violencia, hubiera habido violencia ese día en Bagua Grande. Y en Bagua Grande no se ha quemado un solo local, mientras en otra Bagua sí 6 locales incendiados. Entonces, ¿dónde está la incitación a la violencia? La transmisión de esta radio podía llegar a los ciudadanos que estaban en Bahuachica o a los que estaban en la estación número 6? No, de ninguna manera, no podía llegar, en absoluto, ¿no? Hay otras emisoras de la otra Bagua así potentes que llegan fácilmente allá. Y antes de la amenaza del mismo día de Mercedes Cabanillas, ¿ustedes habían tenido amenazas anteriores? Siempre hemos tenido amenazas de les van a cerrar la radio, no se metan con el gobierno. ¿De parte de quién eran las amenazas? Anónimas. Anónimas, Además, ¿qué eran? llamadas Telefónicas. y de vez en cuando directamente el gobernador político, que es aprista, nos decían, se están metiendo en camisa de 11 varas, algún día van a tener problemas, así de una manera vedada. Y el ministro de Transporte dijo, 2 emisoras serán clausuradas, serán cerradas, y no dijo, por supuesto, los nombres, pero adelantó. Y luego sale la resolución, pero con otras causales. Ya inventaron otras causales, no se atrevieron a decir que nos cerraban por los informes que estábamos dando. Por eso nosotros hemos lanzado la hipótesis de que este señor gobernador político es quien nos ha denunciado, y como es una denuncia que viene de un compañero aprista, pues los compañeros apristas de la cúpula lo han tomado en serio. Hay otras radios, colegas, que no tienen ni siquiera licencia, completamente clandestinas. Tienen informativos que como todos son ayayeros, todos son
a favor de las autoridades, no les pasa absolutamente nada. ¿Cuántas Nadie radios lo así hay, notifica. por Hay ejemplo? más o menos 8 radios así. Ahí Ya. estoy hablando de la provincia de Cubamba. Y a la única Y no que les le pasa han, le nada. han quitado la licencia A es a nosotros, ustedes. nada más que a nosotros. ¿Cuál es su línea editorial? O sea, Es una línea independiente, pero a favor del desarrollo y el progreso y contra la corrupción. Y en respecto al problema de los nativos, completamente a favor de ellos, en el sentido de que los decretos legislativos deben ser consultados y que no se atente contra el medio ambiente, contra el agua, contra los bosques, ¿no? con respecto al mismo paro, Ya. a los actos, o sea, a veces violentos que se dieron, Claro, ¿no? sí. ¿Cuál era la posición que ustedes tomaban? En el Perú, quien no protesta en voz alta y llega incluso al extremo de tomar carreteras o puentes, no es escuchado. Hay radios que eran más radicales que lo que ustedes. ¿o Sí, que- claro, hay radios más radicales que no lo suyo, ¿no? Pero Y a esas mucho otras más radios radicales. se las ha amenazado, se las ha cerrado. Nada en absoluto. Son poderosas. Radio Marañón, por ejemplo, es de la iglesia, pues, ¿no? Son Ajá. radios poderosísimas. Ya. Radio LD de Bagua es otra emisora poderosísima también, ¿no? O sea, ¿usted cuál considera que es la diferencia que habría entre, o sea, las radios a las que acusan de incitar a la violencia frente a diarios como Correo, que dice que hay que meterle napalm a los Sí, sí, sí. chunchos, así, Claro. bastante despectivos, ¿no? O sea, La diferencia es la siguiente, colega, ¿no? Que cuando el medio de prensa es poderoso y ligado a las grandes transnacionales y a la misma publicidad del Estado, no le pasa nada. Ahí está Panamericana. Puede ver lo que quiere, puede cometer lo que quiere y no le pasa nada, ¿no? Incluso dentro del ámbito regional allá, las emisoras que le he mencionado, ¿no? Llámese Radio Marañón de Jaén, Radio LD de Bagua Chica, solo por ponerle 2 ejemplos de radios muy poderosas que han estado transmitiendo también a favor de los nativos, ¿no? De una manera bastante ardorosa, porque sienten el problema de ellos, no les pasa nada tampoco, ¿no? O sea que en el Perú el que no tiene padrino, pues no se bautiza.